En él, el Grupo Saesa y Chilquinta entregarán un incentivo económico de 10.000 pesos para los clientes que cambien sus medidores antiguos por uno inteligente. Para profundizar en el tema e ilustrarnos el significado de este anuncio, nos acompaña Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, lo primero es, ¿qué te parece esta medida planteada desde el Ministerio de Energía? Por lo menos la información que tenemos hasta ahora es que no todas las empresas han subido un poco a este carro, podríamos decir, a este anuncio hecho hoy día por la ministra Susana Jiménez. ¿Es una buena solución? ¿Queda corta? ¿Cómo la ves tú? Mira, yo creo que si bien es cierto, es una forma en que el gobierno está negociando de una otra manera con las empresas eléctricas para dar una salida intermedia quizás a la polémica que se ha generado por el tema de los medidores inteligentes. En ese sentido, yo he sido súper crítico que esto es una política pública que no se ha llevado de la mejor manera. Y al no llevarla de la mejor manera, las personas la resienten y la toman muy ajena. Si ustedes me preguntan mi opinión, para mí el tema de los 10.000 pesos en este momento pasa a ser casi secundario terciario. Yo quería comentar un poco y plantear el hecho que no sé si la comunidad en general sabe que actualmente ya estamos pagando los medidores. O sea, la información, por lo menos que tuvimos en un principio, ya daba cuenta que hace algunos meses entre 200 y 300 pesos que se estaban pagando mensualmente, por lo menos lo que informaban las empresas, por el cambio de medidores. Aunque en la gran mayoría no se ha hecho el cambio. O sea, aquí hay que tener... Me gustaría que elimináramos varios mitos. Ya. Primero que todo, que si el medidor cuesta 85.000 pesos, efectivamente el cliente no lo va a tener que pagar de una sola vez. Eso es lo primero. La inversión la asume en este caso la empresa eléctrica. Cuando nosotros nos cobran la energía mes a mes, hay tres componentes dentro de la cuenta. El primero, el cobro de energía, la tarificación de la carretera eléctrica y finalmente un costo asociado a los valores que tiene o que tiene que incurrir la empresa de distribución mes a mes. Entonces, dentro de esa componente se introdujeron tres elementos que no estaban y aparecieron en la normativa de diciembre de 2017, en la norma técnica, en este caso, de distribución. Un elemento es introducir inversión para, de una otra manera, reducir los cortes de suministro. El segundo elemento es cómo atender de mejor manera al cliente, porque el 2017 quedó en tela de juicio los sistemas de respuesta y atención que tiene la empresa de distribución. Y el tercer elemento son los medidores inteligentes. Entonces, esos tres elementos se introdujeron y que no estaban en la normativa que aplicaba a distribución. Entonces, en función de eso, en septiembre del 2018 se hizo una modificación regulatoria a la componente que cobra la empresa de distribución. Entonces, eso es por un lado. Ahí se incorporó el valor de los medidores. Eso quiere decir que en las cuentas ya se está cobrando. Lo que pasa es que no aparece un ítem aparte ni nada. Exactamente, no aparece individualizado. Entonces, la norma del 2017 de diciembre dice que al 2019 el 15% de los medidores existentes deben ser inteligentes. Entonces, ese 15% de medidores inteligentes que debiesen estar instalados a final de año, nosotros ya están incorporados en la tarifa del cliente de distribución, el cliente residencial. Lo tenga o no tenga el medidor. Exacto. Entonces, ahora ustedes me van a decir, ¿cuál es el impacto? Ese 15% generó un impacto en la cuenta de un 1%. Dentro de los cuales esas tres componentes que se introdujeron al valor agregado de distribución, que es el costo que tiene la empresa por mantener y operar la red de distribución, cerca de un tercio de ese 1% es lo que efectivamente se carga por el medidor inteligente y que todos lo estamos pagando. Y en términos de pesos, al 2019 no debiesen ser más allá de 8 pesos los que se incrementa la cuenta. 8 pesos en el total de la cuenta. Se había dicho en principio de las mismas empresas entre 200 y 300 pesos. Eso va a ser hasta que el periodo de modificación o de transformación de la red con medidor antiguo al 2025, cuando todos tienen que ser inteligentes, ese es el valor que debiese incrementarse la cuenta, pero al final del periodo. O sea, ¿en qué fechas para hacer más? Al 2025. La norma dice que el 2025 debiesen estar todos los medidores antiguos por los medidores inteligentes y el incremento de la tarifa debiese estar en torno a los 200 pesos, pero al 2025. O sea, ahí recién serían esos. Exactamente. Ya. El punto es que, claro, lo que genera molestia, yo creo que es el momento en que el usuario toma conciencia que va a estar pagando por este medidor, pero no va a ser propiedad de ese medidor inteligente y probablemente sin tampoco tener certeza de cuál es el beneficio que le va a traer ese cambio, considerando que ya tenía un medidor
que les servía, que estaba cumpliendo con su función. O sea, la norma técnica y el anexo técnico que terminó en consulta hace un par de semanas indica claramente cuáles son las ventajas. Modernización de la red de distribución, apuntando en este caso a mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio. La red actual con medidores de disco es ciega. Con los medidores inteligentes va a tener ojos. Entonces, o sea, si hay un corte hoy día, para explicarle a la gente, si hay un corte, la empresa va a saber dónde está el corte, exactamente, más o menos a cuántos clientes afecta. Hoy día, tal como lo sufrimos varios episodios en años anteriores, la empresa trabajaba a ciegas. Exactamente. Y pues por eso que se modificó o salió esta norma de distribución y los anexos técnicos que imponen las restricciones tecnológicas que tienen que introducirse en la red de distribución. Humberto, ¿cómo salió esta norma? Ese es el problema un poco que entra un proyecto de ley al Congreso con una idea muy distinta, que era justamente legislar en episodios de fuerza mayor, cuando eran terremotos, tsunamis, como ocurrió en Coquimbo el año 2015. Justamente la propuesta era que en ese tipo de episodios, justamente las empresas se hicieran cargo del cambio del empalme y del medidor. Es que ahí son cosas diferentes. Sí, no, por eso digo que, de alguna forma, lo que dicen muchos expertos también es que ahora estamos pagando los platos rotos de una política pública o de una ley muy mal hecha, que sale de una forma y termina de otra forma, nada que ver. Si me permites, me gustaría aclarar, porque eso genera confusión. Una cosa es la norma técnica que la impulsa la Comisión Nacional de Energía. Ellos son los responsables de la ley y reglamento del sector eléctrico. Por otro lado, aparecieron parlamentarios que, producto del terremoto del 2015, quisieron modificar la Ley General del Servicio Eléctrico de manera tal que ante la ocurrencia de un evento catastrófico, el cliente no tuviese que pagar el empalme ni reponer tampoco el medidor, sino que fuese cargo de la empresa. Eso es por un lado, pero aquí lo fuerte y que apunta a mejorar la seguridad y calidad de servicio es la norma técnica que impulsó la Comisión Nacional de Energía, que es el ente técnico del Estado, en este caso, que tiene la responsabilidad. Y los beneficios, y que es re importante, y aquí parezco un predicador del medidor inteligente. Antes de ir a los beneficios, solo para entender esa diferencia que hacías, eso quiere decir que en el fondo lo que se discutió en el Parlamento a raíz de las emergencias, el cambio que provocó es que las empresas iban a ser dueñas del medidor. Claro. Esa es la consecuencia. Pero lo que tenía que ver con el cambio, con que se establecieran este medidor inteligente, eso va en la discusión de la norma técnica. Exactamente. Para separar los dos temas. Lo que pasa es que una cosa es lo que dice la norma y la otra que la modificación de la ley que apareció, digamos, en condiciones en este caso, extremas. Dicho de otro modo, el medidor inteligente habría aparecido igual. Exactamente, sí o sí, por alguno de los dos lados sí hubiese aparecido. La diferencia está en quién es dueño de ese medidor. Hay que tener en cuenta el dueño. ¿Y por qué va el dueño? En este caso, como los estándares de seguridad que se le están pidiendo a la empresa eléctrica son altos, por la regulación vigente, el medidor pasa a ser parte de la infraestructura de la red de distribución. Entonces, para que la empresa pueda responder de la mejor manera posible, necesariamente el medidor tiene que ser de la empresa y la empresa tiene que hacerse cargo de la instalación, reparación y mantención. El tema, Humberto, aquí sí que yo creo que podemos pensar distinto. Comunicacionalmente el tema se trató muy mal desde un principio. ¿Por qué? Porque la mayor empresa distribuidora, por lo menos en Santiago, que es Enel, me acuerdo en un video que publicó cuando comenzó esta campaña del tema de los medidores, que el cambio iba a ser gratuito, que no iba a tener costo alguno para el cliente. Porque ellos hicieron la ecuación de que al final, claro, a la persona se le va a seguir cobrando, tal como hasta el día de hoy, por este medidor inteligente, aunque iba a ser de la empresa, pero se va a ahorrar en el costo de cuadrilla, que no va a tener una persona que le va a ir a medir la luz, el tema remoto. Claro, ahí se ahorra. Y como esta cosa, ellos lo netean, al final dice, iba a ser gratuito para la gente. No, las personas tenían que pagarlo. El ahorro es otro tema. Entonces, en el fondo, comunicacionalmente, por más que la norma técnica sea la correcta, por más que la empresa trató de explicarlo, partimos desde la poca transparencia en la entrega de la información. O sea, yo no hablaría de poca transparencia. Hay que tener en cuenta que... si se dice algo que es gratuito y no es gratuito. Sí, es que si me permite explicar mi punto de vista respecto a eso, hay que tener en cuenta que estas políticas lamentablemente se aplican o no, lamentablemente, coincidió justo en un cambio de gobierno. Y estas políticas debiesen ser de Estado. El recurso eléctrico es un elemento básico para la vida de las personas. Entonces, justo ocurrió el cambio de gobierno, la transición, la normativa fue en diciembre de 2017, en marzo asumió el presidente Piñera y todo su equipo. Entonces, lógicamente, ahí tenemos que todos hacernos una autocrítica en el fondo que no estamos socializando la información
como debiese ser. Y como todos los problemas de la vida, los más complicados son los de comunicación. Y en este caso coincido contigo que efectivamente el proceso no se llevó de la mejor manera. Y es por eso que de una u otra manera yo recogí la oportunidad, porque como universidad estatal estamos obligados a poder tratar de bajar el problema a la realidad y poder desmitificar muchas cosas. ¿Pero puede ser solamente un error comunicacional o que también haya una molestia más de fondo con cómo funciona el sistema con este tipo de empresas, ya sea las eléctricas o las sanitarias? El hecho de que cualquier inversión, cualquier mejora, sí o sí la tiene que terminar pagando el cliente, el usuario. No como una empresa común y corriente que a lo mejor cuando quiere hacer una mejora, lo que hace es invertir de sus propias utilidades. A ver, hay otra cosa que también me gustaría aclarar. Si bien es cierto la distribución en Chile es un monopolio, es regulada por el Estado. Monopolio regulado natural que existe como en el agua también. Exacto. Por eso digo, las tarifas son reguladas y son bien claras. ¿Qué quiero decir con esto? Que la empresa de distribución no está facultada para poner un poste de oro. Los postes, los transformadores, el tipo de cable, los medidores van a estar normados y regulados por la Comisión Nacional de Energía. Vamos a tener un pool de medidores y el medidor óptimo desde el punto de vista técnico-económico será el que se le cobrará al cliente final a través de esta componente de la tarifa de distribución. Perfecto, se le pone una regulación. Exacto. Pero eso no quiere decir que finalmente el que tenga que pagar siempre esas inversiones o esas mejoras es el usuario, el cliente. No sale desde las utilidades de la empresa, ¿o estoy equivocada? No, lamentablemente, y ahí coincido contigo, de una u otra manera nosotros estamos con un modelo económico que es súper antiguo, pero esto de una u otra manera hay que verlo como una oportunidad. Estamos iniciando el proceso de discusión de la ley de distribución. Entonces, este es el momento o este es el año para tratar estos temas. O sea, tal vez se debiese hacer, solo para cerrar, tal vez se debiese hacer un análisis sobre si ese es el mejor mecanismo o se podría modificar. Lo digo porque tal vez al inicio efectivamente se hizo de este modo, asegurando las ganancias para las empresas, porque había que apostar. Que invertir, que tratar de conseguir, insisto, entre las eléctricas y las sanitarias, que todo Chile pudiese tener acceso. Pero el tiempo ha cambiado, ya todo el mundo cuenta con un sistema eléctrico y también sanitario. Tal vez hay que modificar la norma para que no cargue todo siempre el peso de las mejoras en el cliente. Efectivamente, como te digo, estamos al inicio de la revisión de la ley de distribución y es una de las instancias donde efectivamente estos temas hay que plantearlos y ver la posibilidad si es conveniente o no es conveniente. Humberto, obviamente un monopolio regulado natural, aunque sea un aspecto súper técnico, en el fondo ocurre en servicios como el agua, ocurre en servicios como estamos viendo el tema de la luz, porque uno no puede tener al frente de la casa un poste de Chilquinta, un poste de Enel, un poste de CGE, porque si no la inversión sería millonaria. Por eso es un monopolio natural regulado que solamente una empresa suministra a cierto lugar, porque si no la inversión sería millonaria. Puede ocurrir como existe en otros países que a través de una misma infraestructura yo pueda elegir la empresa y diferentes empresas como un pool de empresas puedan usar el mismo cableado, los mismos postes, el mismo medidor, el mismo empalme. Y yo quizás en mi casa tener 5 empresas, ¿cuál me ofrece más, cuál me ofrece menos en términos de precio? ¿Eso se puede lograr como en otros países o es difícil aquí en Chile? El paso inicial para llegar a un comercializador de energía, que es el concepto que tú estás planteando, es la instalación del medidor inteligente. ¿Se puede lograr a través de eso? Es que es el paso inicial para llegar a eso potencialmente en un periodo de tiempo. ¿Se rompe el monopolio natural regulado? ¿Se puede llegar a romper? Es el caigo al cero en este caso para poder entrar en esa discusión, porque actualmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Y tú bien lo planteas, tenemos un monopolio donde la empresa distribuye y en este caso también cobra. Pero con el medidor inteligente se abre un espectro de posibilidades para tener comercializadores y distribuidores de la energía, tal como lo tenemos en este caso en el sistema de comunicación. ¿Se puede cambiar, por ejemplo, también que están fijadas por ley las utilidades de las empresas, UF más 10%? Es un poco, uno lo mira y un poco... Ese es otro tema, regulatorio. Regulatorio nada que ver, pero exacto. Se puede entrar también a discutir ese tema, que son, cuando uno habla de un monopolio natural regulado, con ese nivel de utilidades, suena, por no decir un poco obsceno. O sea, entendamos y recordemos que estamos con una legislación de los años 80. No, entendiendo la legislación y todos los amarres, pero si uno lo ve desde lo práctico en el fondo, uno puede entender que todos estos amarres dejan a cierto tipo de empresas con este tipo de utilidades por ley, pero en el fondo
¿Se puede cambiar eso? ¿Se puede para que al final ganen lo que tengan que ganar, no lo que está estipulado por ley? Que yo no sé cuál empresa en Chile gana UF más 10% asegurado. Estamos al inicio, como les digo nuevamente, de un proceso de discusión de la ley de distribución. Y todos estos escenarios van a aparecer porque el gobierno está haciendo llamados a consultas públicas, invitación a talleres donde todos estos elementos tienen que aparecer. Y lógicamente van a aparecer porque son los elementos que al final del día le van a importar a las personas. Y si me permiten terminar, ¿sí? Con respecto al tema de los beneficios, esto va a ser una prueba de fuego cuando después de 2025. Con el medidor inteligente debiésemos tener mejor tiempo de respuesta, sensores en la red, la gente que genera con paneles fotovoltaicos efectivamente va a poder vender al sistema, porque con el medidor inyectar al sistema, porque actualmente con el medidor de disco no lo puede hacer. Y en tercera etapa, y que también es posible plantearlo, de manera voluntaria, el cliente va a poder elegir, si es que así se define a través de la Comisión, la famosa tarifa flexible. Porque en los países de Europa o en otros países del mundo existe el tema de optar a valores de energía dependiendo de la hora del día. Entonces, el abanico que se abre es tremendo. Hasta ahora teníamos que la red de distribución, una caja negra. Una caja negra, un monopolio natural, un solo comercializador y distribuidor al mismo tiempo. Con el medidor inteligente todo se abre. Buen concepto, ¿eh? Humberto Verdejo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias.